parte del capítulo de ¿cómo se llama? El sistema de grupos sanguíneos y similares, que realmente es bien cortito, pero para ir progresando ahí. ¿Ok? Entonces, ayer nos quedamos. Déjame ver. Aquí, ¿correcto? Bien. Sí, que. Estamos hablando de la sangre dorada, dice. Ok. ¿Seguís, siguen serruchando y martillando en tu casa? Ok. Bueno. Aquí por suerte no vino el muchacho que está arreglando. Y de cualquier manera mi esposa está ligeramente molesta conmigo. Resulta que ayer, bueno, como había que lavar ahí una pintura toda manchada y el patio estaba todo sucio, me fui a comprar una de esas hidrolavadoras y me puse a jugar con ella. ¿Las de presión? Sí. A mí me encantan esas. Sí, o sea, es la pistola de agua que siempre quisiste tener cuando tenías 6 años, ¿va? Sí, y trabajan bien macizo porque es bien satisfactorio. Sí, entonces me puse a probar, había una pintura así en el costado de la casa que estaba medio sucia y la puse a full el chorro y entonces me puse a escribir mi nombre así quitando la pintura y bueno, también de chiquito me enseñaron que uno no debía pintar en las paredes, nadie dijo que podía quitarla, entonces con Emilio nos pusimos a escribir y la pared ahora está toda marcada donde no hay pintura. Con razón se enojó. Bueno, total, iba a volverla a pintar, yo no sé de qué se queja. No sé de qué se queja, pero fue divertido. Y entonces me puse a lavar hasta donde me alcanzó la manguera. Ahorita lo que voy a ir a hacer es comprar más mangueras para poderle dar la vuelta a la casa y empezar. Pero es increíble la cantidad de sucio que sale de una casa cuando te pones a lavarla, porque eso, claro, se pintó hace como un año, pero un año de polvo. Entonces, mira, y aquella ya en la rampa que es donde entran los carros, como quedó ahí todavía sucio, entonces ahí se mira el cambio de color y aquel gran lodazal para abajo. Como que no quedó muy contenta, me dijo que lavara eso, que terminara de lavar eso. Yo le dije que probablemente el fin de semana, pero la repintada de la casa será hasta la siguiente. Y todavía me dice, no, que vos te comportas como si tuvieras 8 años. Le digo, yo no tengo 8 años, perdón, tengo 6. Y ahí fue donde terminó la debate. Pero sí, es la clase. Es más, ahorita me estoy preguntando por qué no me compré una cosa de esas antes. Definitivamente son divertidísimas. Y te resuelve muchísimo el otro problema, ¿va? De la lavada del carro. La lavada del carro, o sea, considerando todo el tiempo que me hubiera podido ahorrar durante todos estos años, solo y quitándole toda la mugre al carro en vez de estar con una cubeta o yéndole a pagar a un cipote. Y a mí no me gusta llevar a los carros al car wash. ¿Ves qué es lo que pasa? Dejas el carro ahí un rato y vienen esto y te trastean, te mueven los espejos, te mueven todo y hasta algún par de babosos te encienden el radio y ponen su emisora, que invariablemente ya sabes que van a poner. Bueno, yo no soy tan baboso de dejar nada dentro del carro. Ahora, por supuesto, también vigilar, por ejemplo, que no te roben la gata y de los triángulos y las cosas que andas atrás, pues ese es el vicio. Aunque estés ahí, fíjate, yo no sé en qué momentos, como que están pendientes de ver en qué momento estás viendo para el otro lado para hurgarte ahí lo que andas en el carro. Entonces, lo lavo en la casa.
y a 100 pesos por lavada, por lo menos una vez por semana, ponele más el tiempo, ¿va? De agarrar un carro, llevarlo, traerlo, ir a venir a buscar el otro. Pierdo toda la mañana del sábado, o la tarde, peor todavía, la tarde pone peor. Entonces, ya con eso ya me ahorro ese dolor de cabeza. Bueno, terminemos con este asunto. Entonces, estamos acá, mira, y fíjate una cosa, veamos la idea de la genética del asunto. El gen de A, el gen para aquí vamos a decir, aquí se usa esta nomenclatura, aglutinógeno y aglutinina. ¿Qué es esto? El aglutinógeno nosotros lo vamos a llamar el antígeno de superficie. Este es un antígeno. Es el antígeno que está en la superficie de la célula. Aquí vamos a decir del glóbulo rojo por simplicidad. Y la aglutinina es un anticuerpo contra el dichoso antígeno, ¿va? O sea que tu grupo sanguíneo, cuando tu tarjeta de identidad dice O positivo, se refiere a qué antígeno estás mostrando en tu glóbulo rojo. Ahora, vos tenés dos genes. Los dos antígenos son separados, ¿ok? Son independientes el uno del otro. O sea que vos tenés un gen que codifica A y un gen que codifica B. Y este gen es dominancia, tiene dominancia completa. Quiere decir que vos heredás tenés dos copias del gen, uno heredado del lado materno y uno del lado paterno. Solo necesitas uno de los dos para producir el aglutinógeno, el antígeno. O sea que aquí es lo que sucede. Para ser tipo O quiere decir que no tenés ningún gen, o sea, que no tenés ningún gen que codifique el marcador, el antígeno, o sea que sos homocigótico, sos OO, y entonces tu tipo sanguíneo sería O. Y por supuesto producís anticuerpos contra A y contra B. Si heredás ya sea una o mejor aún las dos copias del gen de A, entonces serías A y producís anticuerpos contra B, ¿ok? Lo mismo pasa con B. Si uno de tus dos padres te heredó el gen para B, vas a ser B. Si los dos te lo heredaron, pues mucho más. Y por supuesto, los B producen anticuerpos contra los marcadores de A. Y si tu papá te heredó A y tu mamá te heredó B o viceversa, entonces sos el AB, que es el tipo más raro. Y por supuesto, no producís ningún tipo de anticuerpo. Porque si lo produjeras, obviamente te estaría atacando tus propias células. Resultado. Esto te da el concepto de donación y recepción de sangre. Obvio es que A y B pueden recibir de su propio tipo. Eso no tiene ningún misterio. Pero también pueden recibir de O, porque O no tiene ningún marcador, o sea que no hay nada que atacar. Si yo, que soy A positivo, recibo una transfusión de alguien que es O, ese O no tiene ningún marcador, yo no tengo nada que atacar y la puedo recibir sin problema. A diferencia, por ejemplo, de alguien que es O, que sí tiene anticuerpos contra ambos sistemas, y entonces no solo puede recibir de O, porque su sistema inmune está condicionado, por eso solo puede recibir de O. Puede darle a quien sea, pero solo puede recibir de O, porque O sí tiene anticuerpos contra A y contra B. O sea que su sistema inmune rechazaría la sangre que recibe. Así sí le puede dar a A y a B. Por eso se llama el concepto de que es un donante universal. Porque, vaya, si el O no tiene antígenos de superficie, sus células son lisas, vaya, si así lo querés decir, son lisas. Entonces,
Si yo le paso sangre de O a un A, el donante es O, el receptor es A, pues el receptor no detecta nada porque no hay antígenos que detectar. Resultado, A puede recibir de O, pero no le puede dar a O. Y B lo mismo, puede recibir sangre O, pero solo le puede dar sangre a B. O sea, B, podemos hacer una tablita entonces. ¿Cómo se ve la tablita? Ves acá, mira, aquí lo ves mejor. Mira, esta es la sangre que estás muestreando, ¿no? Tipo de eritrocito. Entonces, por ejemplo, tomemos de... Paola, me decías que eras O, ¿verdad? Sí. Entonces tomemos que este caso. Paola es O. Si yo tomo una muestra de sangre de Paola, voy a darme cuenta que O no reacciona con ninguno. Agarro en el laboratorio la sangre de Paola, que es O, y la pruebo y hay dos frasquitos que dicen anti-A y anti-B. Son los anticuerpos anti-A y anti-B que tiene alguien. Si ves que, mira, la sangre O no reacciona con nada, quiere decir que no va a generar ningún problema. Ya Paola le puede dar a cualquier persona. Yo soy A y prueban mi sangre en el laboratorio y ven que reacciona con el antisuero de A. Quiere decir que si yo mezclo mi sangre con este suero anti-A, los glóbulos rojos se van a aglutinar, pero no reacciona en este caso con anti-B, ¿ok? Implicando que ya me tipificaron A. Si alguien es AB, entonces tiene A y B y reacciona con los dos. Ahí ya me entendieron la idea. Entonces, tenemos, a ver si está el cuadrito. Si no lo hacemos. Espérate. Veamos entonces a qué te conduce esto. ¿Dónde estoy? Acá. Mira, entonces tenemos sangre, donante. Tenemos A, B y O. ¿Cabal? Ahora pongamos acá el puede darle A y a B. El B puede darle a B y a B. El AB le puede dar a solamente a AB. Y O le puede dar a cualquiera. ¿Cabal? Y recibe de o acepta sangre de. El A puede recibir de A y de O. El B puede recibir de B y de O. El AB recibe de cualquiera. Y el O solo de O. Ahora ya tiene sentido la idea de los tipos de sangre. Doctor, y en el caso de O, que había dicho que produce anticuerpos para A y B, cuando se hace la transfusión de sangre, digamos, si se hace la transfusión a A, ¿qué hace con la producción de anticuerpos B? ¿Cómo se inhabilita o cómo? No, porque si O le está dando a sangre a A, no hay anticuerpos B. O vos decís en el plasma del donante que eso y tiene anticuerpos contra A.
Es que eso es lo que me estaba componiendo yo también, doctor. O sea, usted dijo que el O tiene anticuerpos para A y para B. Entonces, Sí. si alguien A recibe sangre de O, la sangre de esa O no estaría produciendo anticuerpos contra A. Eso era. Vos decís, esa pregunta que me haces es la idea de que si el donante está haciendo, o sea, que si la sangre que donaste, que le estás pasando, está afectando al receptor. La cantidad de anticuerpos, que hay en una bolsa de sangre no es grande, porque acordate que la respuesta de anticuerpos tenés que activarla. Y claro, ahí hay células B y T y todo lo que querrás en pequeña cantidad, lo que está, el contenido que tendrías en el plasma sanguíneo, ponele la mitad de la bolsa, que si estás pasando, suponiendo que estés haciendo, pasando sangre completa, que no se hace mucho, para decir que agarro una bolsa de sangre total, la principal razón para hacerlo es cuando estás reponiendo un sangrado agudo, por ejemplo, que viene alguien y te llega con, ponele, típico caso para reemplazar sangre, que el paciente le aparecieron 3 ombligos extra. ¿Sabes a qué me refiero? No, doctor, 3 ombligos. 3 ombligos extra calibre 9 milímetros. Balazos. Sí. Se dicen, cuando se murió es, dicen, ¿de qué se murió? No, es que se murió una sobredosis de ombligos. Tenía 17 ombligos, calibre 45. ¿Cómo? Quedó como queso. Ajá, lo dejaron como queso suizo, con 17 plomazos de 45. Y quiere decir que, por lo cual quiere decir una cosa, que al que lo hizo, se le trabó la pistola porque el cargador de las 45, de las 1911, tiene 9 balas. Entonces, tiene 17, lo vació, agarró el otro cargador, lo metió, y en el último plomazo, como está caliente, tiende a trabarse. Entonces se soltó 17 porque el 18 se enconchó en la rampa. Si no, le suena el 18. Y generalmente, o sea, que eso tiene consecuencias bastante malas a ese sí le pone sangre completa, ¿okay? Porque necesita reponer volumen y masa eritrocítica. Ese diría, bueno, le pasé 1 litro de sangre. Los anticuerpos que hay en ese litro de sangre no son suficientes para hacer una reacción tan intensa en condiciones normales, porque yo tengo que sensibilizarme y tengo que iniciar toda la respuesta que vimos ayer, o sea, detectar el anticuerpo, enviar una señal a la médula para empezar a proliferar clones de linfocitos. Y ahí no tengo cómo hacerlo, a menos que lo transfundiera masivamente, pero esa ya es una cuestión un poquito más compleja de explicar. Ahora, el caso es que el problema es que tu sistema inmune rechace la sangre que le dieron. Y vos decís, ¿y por qué eso ocurre poco? Porque normalmente yo no le envío sangre completa a nadie. Lo que voy a hacer es pasarle glóbulos rojos. Lo más usual es que yo voy a transfundir una unidad o un paquete de glóbulos rojos. Agarro la sangre, vas a la Cruz Roja, te sacan, medio litro de sangre, y entonces lo que se va a hacer es que se va a fraccionar. Se sedimenta, se centrifuga para separar los glóbulos rojos, separarse el plasma, que también tiene su utilidad, porque a veces puedo necesitar poner, por ejemplo, plasma a un paciente, ¿ok? Separado, y los glóbulos rojos que ahora están separados, los voy a lavar, se lavan en una solución compatible, por supuesto, y se reempacan en una bolsa separada. Por ponértelo así, de esta manera, tomemos algo que se separe y se le puede lavar. Ya sé. Imagínate, qué comparación. Sopa Maggi de fideos. ¿Te ubicaste? Favorito también todos los niños de primaria. Son buenas. Son buenas. Son buenas. Bueno, sí. Nutricionalmente son probablemente de la chatarra más chatarra, pero saben bien. Ok, entonces agarras la sopa de fideos y vos sabes que los fideos se van. Preparas la sopa. Déjala un rato y deja que los fideos se vayan al fondo, ¿ya? Ahora, saca
de la jarrita, agarra la jarrita y sacarle el líquido a la sopa. Poner una cuchara ahí, sacas el líquido y tenés ahí el caldito, el consomé. Separado, ese sería el plasma. Y te quedaron los fideos en el fondo del traste. Esos ahora sacarlos, lavarlos con un poco de agua o algo así, y meterlos en una bolsita, tendrías una bolsita con los fideos. Eso es lo que es separación de componentes sanguíneos. Vaya. Y si quisieras separar otros componentes, porque es el mismo proceso, entonces suponete que además a los fideos todavía los separaste de nuevo, le sacaste los pedacitos de vegetales, por las chispitas esas de color que hay ahí, que supongo que son algún tipo de vegetal deshidratado, y los separas, y ahí podría decir, es como que estuvieras separando las plaquetas, o los glóbulos blancos que se pueden separar también como componentes sanguíneos, ¿ok? Es la misma idea. Y vos lo que le estás pasando, y en este caso, es glóbulos rojos. En un paciente típico que está transfundiendo porque está anémico, probablemente, por ejemplo, viene, qué sé yo, nuevamente, Paola, vaya. Y Paola, por alguna razón, está súper anémica, está descompensada de la anemia y su hematocrito es de 10. Fíjate, en vez de ser 40 y pico, es de 10. Y yo la tengo que transfundir. Yo no le puedo pasar, de hecho, no es una buena idea pasarle sangre completa. Porque acordate que cuando le estás pasando sangre completa, le estás pasando sangre y plasma. Y aparte del problema de la reacción inmune, le estoy metiendo un montón de volumen, un montón de líquido al sistema y lo puedo sobrecargar. Puedo sobrecargar a alguien de volumen y meterla en más falla cardíaca o montarle incluso un edema de pulmón porque le metí más líquido del que su corazón podía bombear. ¿Ok? Y eso es particularmente estable. ¿Ah? Para evitar eso, ¿no se podría como que sacar sangre, un poco de sangre antes y transfundirle sangre nueva? Mira, si de por sí tu hematocrito es de 10, la última cosa que te convendría es que te estuviera sacando más sangre. O sea que por eso es que la sangre que se transfunde, está bien dicho, transfunde, se ve más espesa que la sangre normal. Entre otras cosas. Segundo, porque esa sangre que se transfunde, le agregas un poco de anticoagulante. Y mira, tu sangre regular, a menos que estés bien anémica, tu sangre es un líquido bien espeso, bien viscoso. Pero lo que estás viendo que está pasando en una bolsita pequeña y que ves que es súper espeso, generalmente son glóbulos rojos empacados, no sangre completa. La sangre completa es una bolsa, es la misma bolsa, pero se ve más llena y se nota que es más líquida. ¿Ok? Lo que has visto así en el hospital o así, por eso es que no parece sangre, porque realmente no es, solo es la fracción sólida. Con el poquito de líquido, por supuesto, para que fluya, ¿ok? Y el líquido generalmente es el anticoagulante que estás usando. ¿Ya? Sí, esa es la idea, aquello de que transfunden sangre completa. Realmente, como te digo, eso lo vas a ver, por ejemplo, en las salas de emergencia de cirugía, si verías algo así, donde estás viendo pacientes que estás reponiendo pérdidas, pero para reponer componentes yo escojo qué parte de la sangre necesito pasar. Glóbulos rojos empacados, glóbulos rojos lavados, ¿ok? En caso de que alguien te haya hecho una reacción previa, de hecho, lo que vos me pedís, glóbulos rojos lavados, y se pasan por ese proceso de lavado, se repite, incluso se hace 2 veces, para garantizar que no haya ningún anticuerpo agregado a los glóbulos rojos que me vaya a causar problemas. Y esa es la práctica estándar. ¿Okay? Entonces, para que aclaremos eso, porque sí, tu pregunta es correcta y sí pasa en algunos casos que la sangre que le estás poniendo al paciente reacciona con la que ya está adentro, pero no es muy común. Ahora, vamos a la segunda parte, que es el RH, ¿ok? Porque vos tenés RH, dicen positivo o negativo. Y ese es otro segundo grupo de antígenos. ¿Okay? El antígeno RH es independiente del antígeno, de los antígenos A, B y O. ¿Okay? Ahora, vos puedes ser RH positivo o RH negativo. Y este RH realmente representa, ahora RH,
En el sistema RH hay 3 tipos o 3 antígenos separados en el sistema. Son los antígenos C, D y E. Fíjate que tenías A, B, ahora tenés C, D y E. Y hay 2 variantes denominadas C mayúscula o C minúscula, C, D, E y C, D, E. ¿Ok? Ahora, vos podés heredar separadamente, ¿cómo se llama? Realmente, ¿cómo se llama? El más común de estos RH puede ser cualquiera de estos 3, pero el más importante es D. Entonces a veces dice, por ejemplo, y en el botecito de la prueba, dice de hecho RH y entre paréntesis D. Porque C y E casi no tienen importancia, pero D es el que me va a dar problemas. Entonces tenés D o D. Si tenés el D mayúscula, sos RH positivo. Y el que expresa D minúscula es RH negativo. ¿Ok? Ahora, yo vengo y agarro y hago la misma idea. 85% de las personas son RH positivo. Quiere decir que van a reaccionar contra el anti-RH y el 15% son RH negativo. Ahora, como este sistema RH es independiente del sistema ABO, entonces ahora veamos cómo hacemos una tabla, ahora es más grande. Vamos a ver. Sangre. El paciente. Ahora tenemos A positivo, A negativo, B positivo, negativo, O positivo, O negativo, ok, ahora la cosa, dupliqué el número de cosas porque son el número de casillas, ¿va? Ahora veamos qué pasa. Puede dar A, puede ya. Entonces veamos. Un A positivo le puede dar a A positivo y a AB positivo. Y puede recibir D. A positivo, obviamente su propio tipo, y de O negativo. Porque O negativo no tiene ni el antígeno ABO, ni el antígeno RH. Por lo tanto, puede recibir de cualquiera. El A negativo puede darle un A negativo y a un AB negativo. Puede recibir nuevamente de A negativo y de O negativo. ¿Ya? Ahora veamos B. B es parecido. B positivo le puede dar obviamente a B positivo y le puede dar a AB positivo. Puede recibir de B positivo, por supuesto, o de O negativo. B. Ah, corrijo, el A. Ah, y este puede a B positivo, correcto. B negativo, que es un tipo súper raro, le puede dar obviamente a su propio tipo y darle al AB negativo. Ok. Corrijo también, aquí el A negativo le puede dar a AB positivo también. Este recibe a 3. AB positivo o negativo. Fíjate, y el B también le puede dar a B positivo o le puede dar a B negativo, a cualquier AB. Y recibe solamente de B negativo y O negativo. ¿Ya? El tipo de sangre O. El O positivo le puede dar a cualquier positivo, o sea, A positivo, B positivo, O positivo,
y AB ya sea positivo o negativo. Mira, a cualquiera, siempre y cuando estos sean negativos. El O positivo puede recibir solamente de O positivo o negativo, o sea, de cualquier O. El O negativo puede darle a literalmente cualquiera. Y esta es una situación específica. Es lo que llamamos el donante universal. Por eso has visto por ahí en las que a veces se anuncian en la prensa o en la radio, se necesitan donantes O negativo, particularmente en una situación de emergencia. Vaya, por ejemplo, en un huracán, en un terremoto, una guerra que tenés un montón, literalmente un montón de potencial gente, potenciales receptores de sangre, un montón de heridos, y entonces todo el mundo, necesitamos sangre O negativo. Porque yo empezaría a recibir todas las donaciones de O negativo y tengo la ventaja de que no tengo que andar viendo que si se me acaba un tipo, ponele O negativo, que la otra razón por la cual siempre andas buscando donantes de O negativo es cuando tenés un paciente que necesita O negativo, porque el O negativo solo puede recibir de su propio tipo. El donante universal es el receptor más estrecho y el AB positivo. Ahora veamos AB. Mira cómo va la tabla. Ahora el AB. El AB le puede dar obviamente a su propio tipo. Y también al AB negativo. ¿Ok? Puede recibir de A positivo, de O positivo, de O negativo, puede recibir de B positivo y por supuesto puede recibir de su mismo tipo. ¿Ok? Mira, puede recibir de cualquier positivo y de O negativo. Y el AB negativo, ¿a quién le puede dar? Solamente a AB negativo. Pero puede recibir de cualquiera. Es lo que llamamos ahora el concepto del receptor universal. A un AB positivo le puedes poner cualquier sangre, porque tiene, ¿cómo se llama? ¿Ve? Perdón, corrijo. Acabo de decir una brutada. Pero corrijo. Acabo de decir una brutada. El AB positivo, puede recibir de cualquiera, es el receptor universal. Mientras que el AB negativo puede recibir de cualquier negativo. A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo, de cualquier negativo. ¿Ok? Pero mira, el AB positivo, que es el receptor universal, a ese le puedes poner sangre de la primera bolsa que encontres en el banco. ¿Ok? Desde la primera que encontré en la red, esa ponésela porque el AB positivo tiene todos los antígenos de superficie. Tiene el antígeno A, el antígeno B y el antígeno D. Y por lo tanto, no puede producir anticuerpos porque si no los estaría produciendo contra sí mismo. Entonces, en condiciones normales, vos lo que haces es lo siguiente. O sea, ¿cómo se tipifica sangre? Viene, por ejemplo, vamos a tomar dos personas acá. Irma es la donante, ¿ok? ¿Sos O positivo, Irma? Correcto. Ok. Y Paola sos O positivo, espero. Sí, doctor, O positivo. Sí, pero si fueras O negativo, pues tu sangre está bien cotizada, ¿ok? Entonces viene y yo le voy a transfundir. En este caso, glóbulos rojos, vaya. Paola necesita una transfusión de glóbulos rojos, Irma se la va a dar. ¿Ah? Entonces saco la sangre de Irma. Es más, fíjate que si fuera necesario, separar los glóbulos rojos de la sangre me permite una cosa, te puedo devolver el plasma, ¿ok? Si te voy a sacar mucha masa eritrocítica y no te quiero
depletar de volumen, te puedo regresar el plasma. No se hace mucho, pero se puede. Entonces agarro yo la sangre de Irma y quiero saber qué tipo es, para estar seguro, ¿va? Porque Irma me dijo verbalmente, yo soy O positivo, pero obviamente no, puede que no me haya dado la información correcta, que se haya confundido. Entonces yo agarro la plaquita, agarro una gota de sangre. A ver, Daniel, vos has hecho eso, explica cómo. Te voy a dejar ahora, vos explícame cómo se hace. Daniel nos dijo que tenía malo el micrófono, doctor. Vale, entonces lo voy a explicar. Lo voy a explicar yo. Agarras una gotita de sangre de Irma y aquí hay dos, ¿cómo se llama? Dice A y B, tiene 2 espacios. Entonces, Irma es O, no tiene antígenos en sus glóbulos rojos. Y yo le pongo una gotita de anti-A y una gotita de anti-B aquí. Entonces, veo que empiezo a revolver y lo que sucedería si tuviera el antígeno es que esos anticuerpos anti-A y anti-B que están en el frasquito van a hacer aglutinación, o sea, van a pegarse de un glóbulo rojo y del otro, los van a hacer un solo masacote de glóbulos rojos que se va al fondo. Aglutinar. Por supuesto se precipita. Entonces, yo veo y si no aglutina, ok, no hay antígeno A, no hay anti-A. Pruebo con B, no hay anti-B, o sea, no hay ni no reacciona con ninguno de los dos. Ah, eso. Ahora, si hicieras la misma prueba con mi sangre, que soy A, entonces vas a ver que cuando metas la gotita de anti-A, la sangre inmediatamente, los glóbulos rojos se aglutinan, se ve la aglutinación así como se hace una masita, y literalmente se forma una bolita y se va al fondo. O sea, literalmente se cuajó, se coaguló, mientras que con anti-B no pasa nada. Reacción. Entonces, Irma ya agarró y ya reaccionar. Y los glóbulos rojos se juntan, se cuajan y van para abajo. Es O positivo. Por seguridad vamos a hacer exactamente la misma prueba con la sangre de Paola para ver que efectivamente es O positivo. Ok, las dos son del mismo tipo. Si yo tipo A, que no es la manera estándar de hacerlas tú. Ahí hay cosas, ¿ok? Se hace en una emergencia, digo, mira, necesito sangre para antier, ¿ah? Paciente está sangrando, entonces el paciente está sangrando y necesito sangre, pero ya, de esas situaciones de verdadera carrera. Y entonces me dice el banco, necesito 30 minutos para cruzar la sangre. No, le digo, pásame tipo a tipo. Que eso toma 2 minutos hacer eso de las dos. El banco me si usted lo autoriza porque incluso ya ellos por supuesto rotulada en las bolsas, ¿va? Solo tráeme las bolsas que tenés ahí, yo te voy a firmar por ellas. Bajo mi responsabilidad vamos a pasar tipo a tipo. O sea, porque diferente sola reacciona con los glóbulos rojos o el plasma de Irma. ¿Cómo lo puedo saber? Tomo una muestra de la sangre de Paola y la voy a juntar con y voy a mezclarla con una gotita de la sangre de Paola y una gotita de la sangre de Irma y ver si reaccionan. En una plaquita voy a hacer una prueba cruzada. Bueno, no sangre, realmente voy a probar plasma de Paola con glóbulos rojos de Irma y ver si reaccionan. Si ocurre la misma reacción que vimos con los frasquitos esos del antisuero. Si reaccionan, obviamente, ahí hay
una incompatibilidad de cualquiera de los otros 30 y pico grupos o grupos antigénicos que hay. Puede que sea J por K, por Duffy, no sé cuál, ¿ah? Pero ok, ese reacción. Y viceversa. Yo voy a agarrar una gota del plasma de Irma y probarlo contra los glóbulos rojos de Paola. Por eso se llama prueba cruzada. Y ver si la sangre del donante, Irma, no está afectando o no aglutina los glóbulos rojos de Paola, que es la receptora. Si los dos cruces, cruces directos, no me dan problema, entonces sí yo le puedo pasar la sangre de Irma a Paola y todos estamos contentos, ¿va? Si alguna vez has visto una bolsa de sangre, te vas a dar cuenta que está la bolsa y de ahí hay como una colita con varios como segmentos así que han separado con un poquito de sangre. ¿Has visto una bolsa alguna vez? De esas de sangre para transfundir. No. En persona no, doctor, pero okay. Hay en películas y cosas así, pero normalmente no tienen una bolsa y tienen una colita y aquí sellaron y separaron con esos unos cojincitos que tienen con un poquito de sangre, medio cc cada uno. Son para hacer esas pruebas cruzadas. Cuando vos vas a cruzar esa sangre, cortas uno de esas colitas que tiene una muestrita y entonces la usas para hacer la prueba cruzada. Ahí es que vos decís, bueno, la sangre ya pasó. Y para que vos te metan sangre al sistema venoso, a tu sistema venoso, tiene que haber pasado, de hecho, las 3 pruebas. O sea, primero, antes de enviarla al banco, hacer todas las pruebas inmunológicas, o sea, ver que esa sangre no sea portadora de hepatitis C, de VIH, de cualquiera de las enfermedades transmisibles por sangre, ¿ok? Si es positiva por VIH, obviamente, o algo así, la sangre nunca va a llegar al banco. Después de eso la van a tipificar A, B, O, positivo o negativo. Y en la tercera prueba es la que se hace ya contra el paciente que se va a probar. Si no tiene, si en un caso de verdadera, extremada urgencia, solo se hace la prueba del tipo sanguíneo. Eso es sangre sin pruebas. Y normalmente esa es la última cosa que vos le vas a poner a alguien, es sangre sin prueba, por el riesgo de que de mala suerte resulta que era sangre de un donante VIH positivo. Te imaginas las complicaciones. De hecho, aquí hubo un caso, estoy hablando hace 30 y pico de años, cuando empezaba el VIH en San Pedro Sula. En ese tiempo como no había VIH, no se hacían las pruebas cruzadas, se hacía tipo a tipo y cruce, pero no se estaba investigando por enfermedades transmisibles sanguíneamente. Una señora en una clínica privada de las grandes iba a necesitar una cirugía, no me recuerdo, era una histerectomía, una vesícula, una así. Y esta señora, de hecho, era pariente de un médico reconocido de ahí de la clínica. Bueno, le piden sangre del banco porque empezó a sangrar. La sangre no tenía ninguna prueba y le pasaron VIH. En ese tiempo que era una enfermedad rara y que todo el mundo pensaba que el VIH era una enfermedad, era básicamente una infección de transmisión sexual. Y vos decís, ¿a quién le da VIH? Le da a los homosexuales, a la gente promiscua, a las trabajadoras del sexo. Y esta era obviamente una señora muy respetable que no estaba en ninguno de los grupos de riesgo, ni usaba drogas ni nada así. Entonces empieza con un montón de infecciones oportunistas. Sí, aquí qué está pasando, y esta señora que tiene, hasta que fue a Estados Unidos y le hacen la prueba y resulta VIH positiva. En la época en que todavía no se había inventado tratamiento. Bueno, eso terminó en una demanda millonaria a la clínica. Yo no sé si al final cómo se resolvió eso, pero la señora terminó contrayendo VIH por pruebas de ese. ¿Sabes quién más desarrolló un VIH por transmisión así? ¿Sabes quién es el Mágico Johnson? ¿Era? ¿Has oído hablar del Mágico Johnson? Creo que no. Me suena, doctor, pero no sé quién es. Uno de Erwin Magic Johnson, de la NBA. Sí, ya. Es que se lo dije en español y ya dije Magic. Sí, Magic Johnson.
no era Sí. de las estrellas de la NBA, de la época del Dream Team, que estaba él y estaba, ¿cómo se llama este que sale en Space Jam? Eran compañeros del Dream Team. Ay, no. En la Jordan, creo. de Michael Jordan, sí. Él lo operaron, creo que tenía un defecto cardíaco, una cosa así, y le hicieron un procedimiento correctivo, los 80, ¿va? Y lo contaminaron con VIH. Él está positivo, o sea, obviamente está tratado, no es contagioso ni nada, pero en esa época, bueno, él se tuvo que retirar, porque incluso la NBA en aquel tiempo que había más prejuicio y que creían que esto era súper contagioso, y entonces no querían que jugara, pues dice, bueno, ¿qué tal si puede contagiarle el VIH a todo el resto de los... Él jugaba con los Lakers, que le va a pasar el VIH a todos los Lakers, ¿va? Porque fue hasta mitad de los 80, hasta el 85, 86, que se instituyó por ley que toda la sangre tenía que tener pruebas contra estas enfermedades transmisibles. ¿Ah? VIH, citomegalovirus, sífilis, hepatitis C, son 6 pruebas, se me escapa cuál es la otra. Herpes virus, si me recuerdo bien, ¿ok? Por eso. Doctor, entonces cuando se hace esta transfusión, disculpe relajo, cuando se hacen estas transfusiones que dijo usted de a tipo, corre el riesgo de que pasen estas cosas. O de que la reacción cruzada que dijo usted. Tipo a tipo te puede hacer reacción cruzada, porque ahora la política es la sangre, en cuanto la donas, o sea que llega el camión ese de la Cruz Roja para recibir sangre, esa sangre no va al banco directamente, no va al laboratorio. Primero le hacen todas las pruebas contra VIH y demás, o sea que la sangre que sale de ahí ya se sabe que es segura, en el sentido de que no va a infectar a nadie. De ahí vas a tomar y vas a tipificarla A, B, O, etc., RH. Entonces ya vienen las bolsas con la etiqueta, dice probada, o sea, negativa por virus, y abajo que dice A positivo, B positivo. Esa es la sangre que va al banco del hospital o de la clínica. Normalmente aquí la sangre, la captura que se dio la Cruz Roja y viene, por ejemplo, el Hospital del Valle y le compra la sangre al banco. ¿Sí? Entonces esa sangre ahora está en la refrigeradora del Valle. Y venís vos y vas a hacerle una transfusión a alguien, entonces hacer la prueba cruzada con la sangre que está en la bolsa, la sangre donante, y la muestra de sangre que sacaste de la persona que la va a recibir, y haces prueba cruzada. Cuando pedís tipo a tipo, no se hace la prueba cruzada. Se agarra la bolsa que está en la refrigeradora y que dice O positivo. Ah, mira, hay una bolsa de O positivo, pasámela. Enchutásela al paciente. La otra razón por la cual hacer la prueba cruzada es porque ¿qué tal si alguien se equivocó al tipificar la sangre? Y la bolsa dice O positivo y no es O positivo. Entonces la prueba cruzada también te detectaría un error en la tipificación, que no es raro. No es raro, o sea, procesando un montón de muestras cualquiera se puede confundir, entonces la prueba cruzada, no, esto es incompatible, entonces, bueno, regrésenla, y si hace más de una incompatibilidad, será que o este es un tipo súper raro o está mal tipiada. Porque también pudieras tener, vaya, por ejemplo, ¿qué tal si tuvieras, porque así como está ese tipo de sangre nulo dorado, también hay otra variante de gente que tiene todos los antígenos positivos, y que esos son grandes problemas. Esos son grandes problemas porque hay gente que cuesta encontrarle sangre porque reaccionan contra todas, que tiene anticuerpos contra todo. Vaya, y ese receptor, ese paciente de la sangre dorada, el receptor nulo, ese solo puede recibir de nulo, porque ese literalmente es un caso en el cual es un donante universal, pero es un receptor tan específico que solamente puede recibir sangre de otro que tiene la misma condición de él. De los, dijimos, como 7 personas que hay en el mundo, son los únicos que le pueden pasar sangre, porque reacciona con todos los demás mortales. Entonces, cuando tenés una cosa, este está reaccionando con todo, ¿qué pasó? Probemos.
probemos porque tal vez tiene alguno de esos tipos de sangre raros y ya la cosa se vuelve súper complicada, ¿ok? Ya ahí ya eso es cómo hacer para transfundir a alguien que tiene un tipo súper exótico, que es el único de esa variante en el mundo. Eso ya es otra historia que no viene al caso. O sea, vos podés incluso pasarle tipo de sangre incompatible si le apagás el sistema inmune. Pero bueno, eso ya es un dolor de cabeza para los hematólogos, por suerte. Los cirujanos, doctor, entonces, lo una único que hacemos pregunta. es protestar porque puercas no le han puesto la sangre todavía, ¿va? Una pregunta. Entonces, para las personas que recibieron un trasplante y están con inmunosupresores, ¿sí se les podría transfundir cualquier tipo de sangre? Bueno, es que la verdad es muy mala idea, la verdad. En teoría, podrás decir, si lo llevara a cero el sistema inmune, en teoría sí, pero tenés dos problemas. De hecho, los pacientes trasplantados son un problema cuando estás transfundiendo. El primer problema que tenés es que vos no suprimís el sistema inmune a cero como la gente creería, porque entonces lo dejaría indefenso contra cualquier infección y tendría que vivir literalmente en una burbuja estéril. Primero. Segundo, porque también estás causando, tenés, por decirlo así, dos problemas. Cuando yo te transfundo a sangre a vos, por ejemplo, Paola, solo tengo que preocuparme que la sangre que te estoy poniendo no reaccione contra vos. Pero ahora tengo tres pelotas que balancear, porque tengo de hecho, tres composiciones antigénicas. La tuya, la del órgano que te trasplanté y la de la sangre. Y ahí la cosa se vuelve bien, ahí me entendés, la cosa se vuelve un malabarismo. ¿Ok? Entonces, en general, a un paciente trasplantado, vos querés quitar la mayor parte de la, ¿cómo se dice? De la certeza, o quitar todos los factores o reducirlos al posible, y entonces no le puedes pasar cualquier tipo de sangre porque te complicas la vida. Tercero, en general, vos vas a ser bien conservador con pasarle sangre a un paciente que está trasplantado precisamente por el riesgo de introducir una de esas incompatibilidades que la causa no la vas a poder deducir nunca, ¿ok? O sea, te va a volver loco. Entonces ahí es donde te digo que normalmente, para simplificarte la vida, si el paciente es O positivo, pasarle sangre positivo. Es más fácil que jugártela y decir, no, dale inmunosupresión, y como está trasplantado inmunosupresión, pasarle cualquier cosa. El paciente es redelicado que no te andas con esas vueltas, ¿ok? De hecho, ya que estamos hablando de trasplantes, tenemos que ver otra cosa. ¿Qué tal si yo te quiero trasplantar algo, ok? Que no sea córneas. Porque ya que hablamos de tipificación, de hecho lo que estás haciendo aquí es tipificando tejidos. La sangre es un tejido, solo que es líquido. Ahora, venimos, por ejemplo, y tenés el caso de que vamos a trasplantarte algo. ¿Qué órgano querés escoger en este caso? Hígado. Le vamos a poner un hígado. Desarrollaste alguna lesión hepática fatal, vaya, una intoxicación ahí por algo. Te fundiste el hígado, ¿ok? Y necesito ponerte uno nuevo. Ahora, ¿cómo escojo qué hígado ponerte? Me había dicho que era por el que tenía menos resistencia inmune. Obviamente, que, mira, puesto así, cada trasplante yo te estoy adaptando algo, ¿ok? Entonces venís, por ejemplo, te lo voy a poner con carros. Venís y ¿qué carro andas? ¿Bien? Una Ford Escape 2016. Ok. Suponete que tengo que cambiar, que el motor ya está totalmente matado, vaya, y voy a agarrar y le tengo que poner otro motor nuevo al carro. Lo lógico es, primero, que me fuera a buscar un carro del mismo año y modelo. Dice, mira, necesito un motor de Escape 2016 de 4, vamos a decir que el tuyo es de 4, ¿ok? Sí es.
Es de 4, ¿ah? Sí, ¿O es de 6? Bueno, de 4. ok. Entonces, quitar uno y poner otro. Como son los más compatibles, se supone que deberían entrar directos, o sea, los mismos tornillos, las mismas cuestiones, queda. Pero, vaya, para más INRI, no encuentro ese motor. Pero alguien por ahí dice, fíjate que tengo un motor de una Forescape V6, ¿ok? 2015. Y yo digo, ok, vamos a ver. Bueno, sí queda, ¿va? Sí cabe. Sí cabe. Voy a tener que hacer algunas adaptaciones ahí, tengo que cambiar algunas cosas más que nada eléctricas, pero el motor entra y eventualmente tenés otra vez tu Escape por ahí. Ahora una V6, ahora es una V6, un poquito mejor, pero más gastona, pero entró. Pero ya no era un recambio directo. Ahora suponete que por fregar te voy a dar un carro más difícil de hallarle el motor. Ponele. Voy a agarrar un Renault Clio. Y tengo que cambiarle el motor a ese Clio. Donde hay uno, sepa Dios, porque esa pieza es más difícil de hallar piezas que cualquier otra cosa. Entonces, mira, no le queda un motor de Renault, de Clio, cualquier motor de Renault. No, mira, y busqué de Kangoo, de Megane, no hay. Bueno, ni modo, vamos a hacer lo que hace todo el mundo en este país. Atravesarle un motor de Sentra. Y ahí ese es bien incompatible. ¿Lo puedo hacer funcionar? Sí. Pero ya sabes cuánto voy a trabajar para lograr que entre. ¿Ok? Porque hasta los tornillos no están en el mismo lugar y voy a tener que hacer un montón de adaptaciones ahí. Lo mismo pasa cuando yo te estoy poniendo, qué sé yo, le vas a donar la mitad de tu hígado, no todo obviamente por razón, a Paola. Entonces, bueno, los dos son del mismo tipo sanguíneo, ¿correcto? O sea que en teoría los antígenos principales de superficie, que son los ABO y D, son iguales, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no le podría donar hígado mío a Paola, porque yo soy A. O sea que son terriblemente incompatibles. Es como que viniera, en el caso del motor, que digo, fíjate que no hay ningún motor que le quede. Mira, no te preocupes. Vamos a ponerle un motor de turbina. Fíjate que me conseguí una turbina de un A37. Su motorcito es así, fíjate. El motor de los avioncitos, eso es así. Lo único que pues, obviamente es una turbina y produce una potencia muy, muy satisfactoria. Y un ruido escandaloso, eso sí. Entonces, un motorcito, sí cabe ese motor de avión adentro de la trompa del Escape, ¿va? Ahora que vaya a funcionar, no, porque son totalmente incompatibles. No hay manera de conectarlos. Lo mismo pasa si yo quiero agarrar un órgano A y pasárselo a un receptor O. ¿Va? Entonces, el primer paso para la tipificación de tejidos para trasplante es que tienen que ser grupos sanguíneos compatibles. Si no, la cosa va mal de entrada. 2, una vez que yo tenga tu grupo sanguíneo compatible, voy a empezar a buscar quién es antigénicamente más parecido al receptor. O sea, qué tan parecida sea Irma con Paola desde el punto de vista de antígenos. ¿Okay? En teoría yo hubiera dicho el orden, quién es más compatible, quién es más parecido genéticamente o antigénicamente. Bueno, si Paola tuviera una gemela, la gemela, ¿va? Son iguales, o esencialmente, ¿va? Puede haber una variedad, pero esencialmente son la misma persona desde el punto de vista inmune. ¿No? La gemela de Paola le donó la mitad de su hígado a Paola. Pero como no tenés gemelos, ¿verdad? No tenés gemelos, Paola. No, doctor, pero yo sí quiero uno. Gracias a Dios. 2 de vos. Si uno ya es bastante, con una de vos ya es bastante, ¿ok? Tendría 2 ejemplos, doctor. Nada, si en todo caso se desarrollara esa tecnología de clonación, yo tenía esa idea
que se hubiera desarrollado la tecnología de clonación suficiente. Imagínate, ya sabes lo que yo empezaría a clonar. Emilio. Sí, te imaginas un ejército de 1 millón de Emilios bajo mis órdenes. Dominaría el mundo, ¿no? Te puedes imaginar ser invadido por batallones y batallones de Emilios. Hecho a su imagen, doctor. Hecho a mi imagen y semejanza, y que solo me hacen Mejor caso. aún porque no se enferman. No, y que solo me hacen caso a mí. Ahorita es un poquito más dócil, pero hasta los 5 años Emilio solo entendía cuando yo le decía las cosas. O bueno, no era que le obedecía, sino que, iba a decir que le hacía caso a la abuela, pero más bien era al revés. Emilio manipula a mi mamá súper bien. Súper bien, o sea que no solamente, incluso si lo quería hacer, clonaba también a mi mamá. Imagínate, un montón de Emilios con una abuela de apoyo detrás. Imagínate clonar 1 millón de mi mamá. Te puedes imaginar las consecuencias. Muchas abuelas consentidoras, doctor. 1 millón de ellas y un montón de Emilios jodiendo con sus abuelas. No, olvídate. No, creo que eso sí está prohibido por la Convención de Ginebra. Ahora, no tenés gemelos, vámonos a lo más parecido. Tus hermanos. Entonces vas a agarrar y vamos a tomar tus hermanos, porque es lo más probable que compartan la mayor cantidad de antígenos. No, doctor, cancelado. Ellas son A. Ok, fíjate, son A. Ok. Bueno, entonces uno de tus padres es AO y el otro es o alguno, por lo menos uno de tus padres es heterocigótico para el gen de A. Ok, bueno, entonces cancelado, ya viste, ya tenés no tenés más gente en tu familia que te dé un órgano. Entonces vamos a empezar a buscar quién, entre la lista de potenciales donantes, quién te puede dar. Y ahí es lo que vamos a agarrar y empezar a hacer la tipificación de tejidos. Y entonces tenemos una serie de antígenos, los antígenos HLA, los antígenos de leucocitos humanos. Son, de hecho, vos expresas 6 antígenos en cada célula. Y estos antígenos pertenecen a varias clases. Tenemos HLA A, B, C, D, y DR. D-related se llama. Ok. Cuando en una etapa bien temprana embrionaria se generó el código, se generó tu genoma, hay una cantidad, como 17 de estas, 17 variedades, y esta tiene X, Y, Z, ¿va? Cantidades de diferentes antígenos de esto, porque este no es un antígeno, es una clase de antígeno. Antígenos B, entonces podrías tener B1, B2, B3, diferentes antígenos, y entonces durante la formación de tu genoma se selecciona uno de estos, ¿ok? Uno de cada uno, que va a ser tu marcador. Entonces ahora tenés una combinación y dice, en la mezcla de Paola dice, Paola es HLA A5B4 C1 D28 DR17. Este es, por así decirlo, tu número de identidad celular. Entonces, y viene, por ejemplo, Irma, que es la donante, y dice que es A5B4 C9 D19 DR17. Ok, tiene 3 de los 5. Y es potencialmente un match, y los dos son positivos. Pero viene alguien que en vez de compartir 3, y viene, qué sé yo, Emilio, vaya. Y Emilio tiene 4 de los 5 antígenos acá que son iguales. Emilio es mejor donante en este caso porque tiene más similitud genética. ¿Ok?
Ese es el principio de la tipificación de tejidos. Y una de las razones por las cuales no hacemos aquí todo el programa de trasplantes es porque todavía no tenemos en Honduras la tipificación de tejidos, ¿ok? No tenemos la tipificación de tejidos. Tenemos que mandar la muestra al extranjero para que hagan los cruces. Y eso nos limita bastante. Es una de las cosas que en algún momento se ha querido hacer, de implementar aquí completamente un programa de trasplante con todo este laboratorio de tejidos y todo lo demás. Costa Rica ya lo tiene. Bueno, de hecho, las muestras de aquí se mandan a Costa Rica. ¿Ok? Pero se quiere poner ya esto. Es una de las ideas que se han flotado, por ejemplo, ahorita con el gobierno nuevo, y dice, bueno, que sería bueno si lo hicieran, que esencialmente lo que quiere hacer es, en vez de estar gastando en carpas de hospital y todas las tonterías que se han gastado acá, dedicarse a hacer cosas que sí sean útiles, pero como me entendés, yo no le voy a creer hasta que yo no lo vea, ¿eh? Pero esa es la idea. Ahora, doctor, había dicho que son 6 HLA o son 5, porque en la pizarra son 5 clases. Pero vos tenés 6 antígenos en la superficie del sistema HLA, pero que pertenecen a 5 clases, ¿ok? A, B, C. Yo te estoy poniendo un ejemplo aquí con 5 de los 6, ¿va? Pero tendría que agregar un sexto, ¿ok? Que se llama DW, ¿eh? El sexto tipo de antígeno, aunque es realmente de la misma clase de estos DR, es DW, ¿ok? No sé qué quiere decir la W. Y ese es el sexto antígeno. Entonces, cuando vos mandas un tejido a tipificar, te reportan, o sea, hacen pruebas contra todas las diferentes variedades y te reportan cuáles identifican el antígeno de superficie y te dan una serie de 6 antígenos. De estos antígenos no solamente están involucrados en la cuestión de la identificación de tejidos, las enfermedades autoinmunes también. Algunas, por ejemplo, cosas como la espondilitis anquilosante y la artritis, se asocian con pacientes que tienen ciertos antígenos específicos. Dicen, de los pacientes con DR8, por ejemplo, son más propensos a sufrir, por ejemplo, artritis, ¿no? Porque acordate que esos antígenos y su expresión tienen mucho que ver con la regulación del sistema y por lo tanto, algunas mezclas de antígenos te predisponen a que hagas ataque autoinmune por ejemplo, contra las mucosas o contra el tejido articular. Entonces, también están estudiados porque son predictores de algunas enfermedades. ¿Okay? No es que te lo causen, no es que si es DW28, por ejemplo, y te va a dar tal cosa, pero sí te predispone. ¿Okay? Ahora, cambiemos de tema, porque veamos el siguiente capítulo. Es lo que quiero ver, es un poquito, es el sistema de coagulación. Porque ya hablamos bastante del sistema inmune, pero cambiemos un poquito y veamos el mecanismo de coagulación, porque tiene sus particularidades. Un momentito, voy a estirar mis piecitos que me acalambraron. Vamos. Listo. Entonces, cuando hablamos de la coagulación de la sangre, fíjate que tenemos una combinación bien interesante de problemas, ¿ok? Que el sistema de coagulación con que tiene que lidiar. Tienes que tener, obviamente, un sistema que sea confiable, o sea, por razones obvias, un sistema que sea garantizado que se active. 2, no solo que se active, sino que normalmente vos querés parar un sangrado por razones obvias, en la cantidad mínima de tiempo posible. O sea que de ahí ya decís, para hacer un sistema que empiece a reaccionar rápido, el mecanismo usual es que voy a hacer una cascada, ¿va? Una cascada para amplificar rápido y que tenga una respuesta. Pero cuando yo tengo una cascada y una amplificación, entonces ahora viene el segundo problema. Saber detener a tiempo la cascada, porque si empiezo a coagular la sangre en los vasos sanguíneos y esta sangre que se coagula no la logro detener, eventualmente voy a tener coágulos en todas partes, incluyendo donde no quiero. Y
Obviamente que se coagule todo el sistema vascular por cualquier cosa, sería un evento insostenible, ¿verdad? Entonces, un mecanismo que sea capaz de, uno, reaccionar rápido, pero dos, limitar su respuesta para evitar que se disemine la coagulación. Tres, que se pueda activar, pero otra vez caemos con el asunto de una cascada, y una cascada que tiene que sea segura en el sentido no solamente que se pueda activar con confianza, sino que también no se active inapropiadamente. O sea, otra vez una cascada en la cual los componentes circulen en la forma del precursor, o sea, se circulen inactivados y se activen, así como vimos con el sistema del complemento, por ejemplo, se activen solamente en presencia de un tipo de estímulo, y dos, que ese coágulo sea reversible en un periodo más o menos razonable de tiempo. O sea, yo estoy formando un tapón para sellar una lesión en un vaso, pero esa lesión en el vaso se repara y entonces tendrías que quitar el tapón para permitir la circulación de nuevo, ¿no? O sea que el sistema de coagulación es más allá de una simple cascada que se activa y empieza a formar coágulos, como a veces se pretende enseñar. Es un sistema donde la mayor parte de las reacciones están orientadas a regular la cascada. Entonces veamos, y de hecho, antes de empezar a meter esa proteína, esa cascada de proteínas, tenés que hacer un par de cosas. Uno, si vos hicieras un coágulo solamente de proteína, ¿no? O sea, agarrás algo así y empezás a juntar proteínas y activarlas para hacer un coágulo. El problema es que ese coágulo no sería mecánicamente muy resistente, ¿ok? O sea que también, aparte de que las proteínas tienen que tener alguna manera de curar, de polimerizar, y aquí vamos a hablar un poquito así como si estuviéramos hablando de pegamento, porque esto esencialmente no solamente actúa como un pegamento, sino que lo usamos como pegamento, ¿ok? Me refiero a usarlo como pegamento porque estas proteínas coagulables, o sea, en particular su producto final, que es la fibrina, nosotros lo utilizamos en cirugía para pegar cosas. O sea, no todo se hace cosido en cirugía. Y si yo quiero, por ejemplo, parchar una fuga no solo de sangre, sino de casi cualquier líquido corporal, puedo preparar esta fibrina en el quirófano y hacer algo así como un gel, algo que se pueda utilizar como sellador. Pero si alguna vez, Irma, vos que sos la aparentemente curiosa mecánicamente aquí, has trabajado con ¿sabes qué es el acero plástico? O el Permatex. Sí, lo he visto en el taller de mi papá. Ajá. Nunca te has puesto a reparar, ya sabes que vienen dos tubos o dos frascos y que vos los mezclas en la resina y viene el activador y lo mezclas para hacer un pegamento. Es lo que usas para tapar incluso hoyos, de tener un agujero en un balde y lo puedes tapar. Y cuando endurece, aquello es súper adhesivo y súper duro. Pero por cierto, cuando lo estás mezclando, como es una pasta gris pegajosa, que se te pega las manos de aquellas, terminas asqueroso, ¿va? ¿Nunca has jugado con esas cosas? No me deja tocar sus cosas, pero yo igual las trasteo, entonces sí la he tocado. No, es que por eso te pregunto, porque vos sos la clase de niña que iba a ir a trastear las herramientas de papá cuando papá no está viendo. No sé con qué consecuencias, generalmente no muy buenas. Bueno, te digo, mi caja de herramientas se tiene que manejar con llave por lo mismo. Y aquí la gorda es igual. Por lo menos se las dejas en el mismo lugar donde las encontraste. Sí, claro, la evidencia. Ay, Dios. Bueno, entonces, ahora, si has trabajado con uno de esos pegamentos, vos sabés que lo mezclas y dice, endurece en 10 minutos, dice, pero déjelo 4 horas o algo así para que termine de hacerse sólido.
Ya una vez que se terminó de hacer eso de hacer sólido, incluso para quitarlo vas a necesitar agarrar un cincel y un martillo. Pero en un momento está sólido, pero no ha endurecido. Lo mismo pasa con el coágulo. Vos tenés que hacerlo que se endurezca y se polimerice, haga lo que se llama curado en términos de pegamento, ¿va? Curado, haga cross-linking y alcance su resistencia definitiva. Y tiene que hacerlo, obviamente, en plazo de minutos, no de horas. Y dos, en el sistema de coagulación no pudieras tener solo proteínas, porque entonces sería el equivalente que quisiera hacer la pared de la casa y solo usara cemento, solo usara concreto. Necesita tener una estructura, no solo una estructura, que es la proteína, sino algo que rellene. Entonces aquí tengo que hacer un tapón, primero provisional y luego definitivo, incorporando elementos celulares, en este caso plaquetas, y después glóbulos rojos. El tapón, los coágulos no solo son proteína, porque no se sostendrían. Y además, hacer que los vasos sanguíneos tengan algún tipo de regulación del flujo, porque es más fácil. ¿Qué es más fácil? Tapar un agujero. Vaya, estás jugando con un taladro. Vamos a ver, Irma, que no tiene nada que ver. Está jugando con un taladro y le mete un agujero en la pared y detrás, dentro de esa pared donde metió el agujero, está la tubería del agua potable. Yo no fui. Lo difícil es ocultar el hecho cuando te deja un chorro de agua así saliendo de la pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarle la culpa a Paola? Bueno, aparte de echarle la culpa a Paola, Tengo que buscar cómo mirarlo. ¿y cómo sería más fácil de tapar el agujero? ¿Con el agua saliendo a toda presión, o si vas a cerrar la llave del agua ahí en la entrada de la casa para cortar el agua y poder poner el tapón? La segunda. La misma lógica se aplica a los vasos sanguíneos. Yo quiero reducir el flujo para que sea más fácil poner un coágulo, poner un tapón en el agujero en el vaso. Por lo tanto, no el segundo, de hecho el primer paso es reducir el flujo sanguíneo. Entonces quiere decir que tenemos en la formación del coágulo, quitar esto, ya no lo vamos a ocupar. En la formación del coágulo yo tengo varias etapas. La primera etapa que tengo entonces es el espasmo vascular, la reacción del vaso sanguíneo para la reacción del vaso sanguíneo para reducir el flujo. O sea, vamos a tomar un vaso cualquiera. Aquí vamos a pensar incluso que es un vaso arterial porque tiene más músculo. Cuando se rompe la integridad del endotelio, el músculo de la pared del vaso sanguíneo va a entrar en espasmo y se va a cerrar. Esto se llama contracción miógena, ¿ok? Las mismas señales cuando el músculo del músculo liso del vaso sanguíneo se lesiona al romperse el vaso, inmediatamente inicia una contracción y envía una señal generalmente química, ¿ok? mediada por varias cosas, norepinefrina, por ejemplo, y una proteína llamada endotelina, ¿ok? El nombre lo dice, lo secreta el endotelio, y esto hace que las células de músculo liso alrededor se contraigan y se mantengan contraídas. Resultado, el vaso entra en un espasmo, se cierra y reduce el flujo. Primera condición para hacer un coágulo es reducir, por lo tanto, el flujo. Segundo lugar, la pared del endotelio que fue lesionado cuando rompiste el vaso empieza a activar un sistema del cual ya hemos hablado. Los fosfolípidos de la membrana del endotelio lesionado secretan, los fosfolípidos de la pared del endotelio lesionado
empiezan a reaccionar con una enzima que se libera del endotelio dañado, la fosfolipasa. Y la fosfolipasa entonces me va a generar, a partir de los fosfolípidos, me genera ácido araquidónico, ¿va? Entonces, este ácido araquidónico pasa por la lipooxigenasa, ¿ok? Por la lipooxigenasa, y la lipooxigenasa, pasando por una vía ahí de reacción, me va a formar una sustancia llamada tromboxano A2. El tromboxano A2 hace tres cosas. En primer lugar, espasmo vascular. Es un vasoconstrictor potente. Segundo, me llama o atrae a las plaquetas que andan circulando. Y tres, hace que las plaquetas se activen. Okay. Entonces, ya tenemos el espasmo vascular, ahora veamos el segundo punto. Vas a hacer un tapón temporal con plaquetas. Y entonces, ¿qué es una plaqueta? Realmente. A ver, eso es histología, no me digan que son nuevos. ¿Qué es realmente una plaqueta? Cristel, un pedazo de célula. Puedes ser más específico, Fernando, y puedes encender tu micrófono si quieres. Es un pedazo de megacariocito. Sí, pero no es un pedazo, eso de que es un pedazo de megacariocito, suena como que vos sencillamente le agarraste un fragmento, arrancaste un fragmento del megacariocito y salió. No es así realmente, ¿ok? Sí es cierto, se derivan del megacariocito y no son una célula completa, son un fragmento, si querés decir así, celular, pero el megacariocito lo que hace es que hace extensiones de su membrana y esas extensiones se modifican para formar la plaqueta. ¿Ok? O sea, no es la misma membrana del megacariocito y tiene un contenido. ¿Ok? Si tomamos tu plaqueta común, mide de entre 1 y 4 micras de diámetro, porque no son iguales siempre, son un poco irregulares, pero ahí tenés dos cosas. Uno, tenés en la membrana de la plaqueta tenés una serie de receptores. Para tromboxano, tenés un receptor también que se puede unir o que detecta y se une al colágeno. ¿Okay? Tenés receptores que se agregan a otras plaquetas y a un compuesto que se llama fosfolípido plaquetario 3. ¿Okay? Y en el interior vas a tener varias cosas. Tenés enzimas, específicamente enzimas como lipoxigenasa y ciclooxigenasa, que son de la vía de la prostaglandina, la vía del ácido araquidónico. Tenés ADP y ATP, ¿ok? Porque necesitas una fuente de energía para cuando actives la plaqueta. Tenés, ¿qué más necesitas ahí para completar la reacción? Tenés algunos restos de retículo endoplasmático y en ese retículo endoplasmático es parecido al músculo. Hay un montón de calcio guardado, ¿ok? Porque otra vez aquí vamos a entrar con reacciones catalizadas por calcio. Entonces dijimos ATP, ADP, enzimas, las vías del ácido araquidónico. Tenemos también actinimiosina y otra proteína parecida que se llama tromboastenina. La plaqueta es contráctil, se puede encoger, ¿ok? Se puede retraer. Y una proteína además que se llama factor estabilizador del coágulo o factor 13. Ya vamos a ver que aquí los factores vienen numerados, los químicos que vamos a reaccionar acá. Entonces este se llama factor 13. Ya veremos que es el crosslinker, es el que cura el coágulo, el que lo endurece, ¿ok? Y por último tenés, que me falta también ahí, serotonina, un factor de crecimiento, lo que llamamos factor de crecimiento derivado de la plaqueta, o en inglés la abreviatura es PDGF, ¿ok? Factor de crecimiento deliberado de la plaqueta, que después, cuando ya esté tapado,
El agujero en el vaso con el coágulo va a estimular al crecimiento de músculo liso y de endotelio. O sea, va a estimular el crecimiento para hacer una reparación de la pared del vaso. ¿Okay? O sea que no es un simple pedazo de célula, como dicen ustedes. Es un poquito más, hay que dar un poquito más de crédito a la complejidad del asunto. Ahora, valores normales de las plaquetas. Okay. Se me olvidaba, en la membrana también. La membrana de la plaqueta, aparte de tener los fosfolípidos, tiene una capa de glucoproteína. Esa glucoproteína, que básicamente lo que hace es que la plaqueta no se pegue a un vaso normal, porque obviamente vos querés que la plaqueta ande circulando ahí y que obviamente se pegue donde hay un agujero en el vaso, pero que no se vaya a pegar al resto a los vasos normales. Entonces vas a tener otra vez tapones de plaquetas por todos lados. ¿Ok? Agregación plaquetaria. Luego, obviamente que necesitas cierta cantidad de plaquetas. Si tu cuenta plaquetaria normal es de cuánto, a ver, saquen su libro de constantes. Valores normales del recuento de plaquetas. 150 plaquetas ¿por qué? Por litro. Te vas a morir sangrando. Use la unidad correcta. 150.000 a 400.000 plaquetas por mililitro. Microlitro, perdón. Por microlitro. Okay. Cuando ustedes, miren, dígase de paso, ustedes dicen, plaqueta 150. Yo no sé si 150 o 150.000 o 150 millones. Y aunque digan que yo me meto al rollo, pero cuando ustedes estén hablando de cualquier valor de laboratorio, yo sé que alguien que ya tiene experiencia sabe que si me lo está reportando en dónde debe estar el rango, pero por el momento voy a exigir que ustedes me usen la cantidad y la unidad correcta. ¿Okay? En particular, cuando yo los pregunte como una pregunta de examen, el tener el valor correcto, pero la unidad equivocada, o no poner la unidad y solo poner así, esa forma abreviada, lo voy a considerar como una respuesta equivocada, ¿ok? Lo voy a poner mal, porque uno se tiene que acostumbrar. De hecho, si uno no sabe las unidades, aquí vamos a seguir el lunes con lo de la plaqueta, pero te voy a explicar qué es lo que pasa cuando uno no usa las unidades o no está usando el mismo sistema de unidades. No pasó nada esta vez, pero excepto que yo quedé como imbécil. Oigan bien. Los valores normales para la glucosa en plasma, aquí en nuestro sistema de unidades, que son miligramos por decilitro, y los valores normales de la glucosa en miligramos por decilitro dicen de 60 a 110. Me voy a hacer mi residencia a La Habana. Y entonces había un paciente diabético y le pido que le hagan una glucosa antes de bajar al quirófano. El problema es que me reportan el valor de la glucosa y me dicen que el paciente tiene 4.7. En nuestro medio, 4.7 o cualquier valor así de bajo, eso es una emergencia médica así de nivel extremo, porque ese paciente está literalmente quedándose sin glucosa y ya saber lo que le va a pasar al cerebro. 4.7 me reporta la enfermera y yo le digo, pues muévase, necesito glucosa al 50, no sé qué, cancelen la cirugía, que no sé qué. Pues yo no había visto el paciente, ¿va? Y cuando me usó un 4.7, la enfermera me queda viendo raro y le digo, bueno, ¿y usted qué está esperando? No me dice, pero que tiene raro que tenga 4.7. ¿Cómo que 4.7? El paciente va a morir de una hipoglicemia. Y siendo una enfermera de experiencia, yo y esta no puedo creer que no le llame la atención, ya de saber cuáles por lo menos los valores, por dónde deben andar los valores. Y me dicen, no, doctor, mire. Y entonces yo fui ahí, entonces me di cuenta que había hecho el papel de imbécil, porque los valores de glucosa en ese hospital los daban en milimoles por litro, no en miligramos. Y los valores en milimoles por litro son normales, de 2.8 a 6.2 milimoles. El paciente estaba perfectamente normal, pero el sistema de unidades es diferente. Si quería convertir
milimoles a miligramos, que es lo que yo estoy acostumbrado a usar, tengo que multiplicar por 18, ¿ok? Ese es el factor de conversión. Entonces, ahora, si alguien me dijera, por ejemplo, aquí alguien me dice una glucosa en miligramos y me dice 60, y es diabético, probablemente le voy a decirle que se tome un vaso de Coca-Cola porque está a punto de caer en hipoglicemia. Y allá, si alguien me dijera, yo le dijera, glucosa en 60, dale un fresco, se me va a quedar mirando así como, ¿y este maje qué le pasa? Si tiene el equivalente de la hiperglicemia más extrema que puede tener alguien y sobrevivir, y le está dando. Por eso yo insisto, aquí vamos a usar las unidades correctas y especificarlas. Ya más adelante en la carrera, que todo el mundo esté sintonizado, pues ya no importa tanto, pero aquí sí, unidades correctas. Entonces, 150 a 450,000 plaquetas por microlitro o por milímetro cúbico, que es lo mismo. Es una manera impropia de decirlo, pero son la misma cosa. Entonces, valores críticos. 100,000 por microlitro ya se considera que estás por debajo de lo que es seguro para cirugía. ¿Ok? Yo no te operaría para cirugía que no sea una extrema urgencia con menos de 100,000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Y cuántas plaquetas necesitas tener para no empezar a sangrar espontáneamente? Y la respuesta anda alrededor de 50,000 plaquetas por milímetro cúbico. Ya con 50,000, si tu cuenta baja por debajo, caso por ejemplo el dengue, es que empezás a tener sangrados porque siempre haces micro lesiones de los vasos sanguíneos con el simple movimiento, y entonces ahora ya no tenés suficientes plaquetas para mantener ¿cómo se llama? La hemostasia dentro de tu sistema. Por debajo de 20,000 plaquetas por milímetro cúbico, esa es una emergencia en hematología, porque literalmente ya no podés activar el sistema de coagulación y sos candidato a hacer una hemorragia en la cabeza, en particular, una hemorragia intracraneal. Con 20,000 plaquetas de signo de alerta, ahí sí todo el mundo hay que meterle transfusión de plaquetas. Con 50, 60,000, no. Lo único que no deberías operarlo si no es una urgencia. Y con 100,000 plaquetas por milímetro cúbico son suficientes para que tu sistema funcione normalmente. Vos trabajás entre 150 y 450,000 porque normalmente tenés una reserva de plaquetas bien grande, o sea, una cantidad suficiente para cubrir cualquier pérdida y todavía tener algún margen. ¿Ok? Entonces, para el lunes, el sistema de coagulación. ¿Preguntas hoy? No de hoy, pero sí del... Ok, la que te debía. Ajá, ¿qué me ibas a preguntar? Bueno, solo es una ya. Usted habló sobre cuando hay una infección bacteriana, se debe expulsar o se debe sacar el hierro de la circulación para evitar... No expulsarlo, secuestrarlo, capturarlo. Ok, para evitar la proliferación. Entonces, sí. Yo me preguntaba que si cuando se hace eso, ¿existe algún tipo de deficiencia de hierro por eso? No, porque no lo estás perdiendo, lo estás secuestrando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con la ferritina, y de hecho uno de los marcadores inflamatorios es de hecho la proteína que captura el hierro, la ferritina. Vaya, pongámoslo así. Vaya, te lo voy a explicar con lo que está pasando ahorita. Vos sabes que a Rusia le metieron un montón de sanciones económicas. Hay un montón de dinero, vaya, del gobierno ruso que está en bancos en el extranjero. Y ese dinero se embargó. No, los rusos no lo han perdido, o sea, sigue siendo de ellos. Pero los bancos no lo dejan tocarlo. O sea, tienen el dinero ahí, pero las cuentas están congeladas para que no puedan usar ese dinero para comprar más armas y suministros. Lo mismo haces con el hierro. Las bacterias lo necesitan. Entonces vos lo que haces es capturarlo con la ferritina, porque mientras esté amarrado en la ferritina no está disponible a las bacterias. Le estás negando el recurso. Vaya.
Ah, ok. No lo ok. estás perdiendo. Vaya, o puesto de otra manera, suponete que vos tenés en tu casa, tenés una empleada, la trabajadora tiene la mala costumbre de beberse tus cervezas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haces? La guardas bajo llave, la tenés en el closet, le pones un candado a la refrigeradora para que esta no se beba las cervezas. No las estás tirando, no se las estás regalando a nadie, están todavía dentro de la casa, pero ya no son accesibles. ¿Ah? No son accesibles. Mientras ella esté, o mientras vos no estés vigilando, están inaccesibles. Llegas vos y las liberas cuando las ocupas. Porque el hecho de que tengas el hierro secuestrado en la ferritina no quiere decir que las células de tu organismo no puedan utilizarlo, sacarlo de los depósitos de ferritina. Va a ser un poco más difícil, pero no se está yendo al exterior, o sea, no estás cayendo en deficiencia de hierro. Solamente lo estás haciendo no disponible para su uso. ¿Ya? Ah, ok. Ok, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿O me voy? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Creo que esto se puede discutir el lunes, pero no sé si quiere discutirlo ahorita. Okay. ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas para coagular sangre? Eso lo vamos a ver el lunes, porque para cuando expliquemos el sistema te voy a enseñar dónde están los puntos de falla. ¿Ok? Ok. Bye. Ok. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Okay. Listo. Bye. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias. Bye. Feliz fin de semana, doctor. Gracias.